La historia interminable, resumen en esta colosal trama llamada la historia interminable tienen una colosal unión dos mundos por colosales circunstancias, los cuales son el planeta real y el planeta de la imaginación realizando una colosal misión a un pequeño niño llamado Bastián, y que debe socorrer un reino pero esto se soluciona solo de una forma que es realizando que no se olviden de la emperatriz y así garantizar el planeta de fantasía. En este planeta fantasioso de la historia interminable, al imaginar aparecerán distintos tipos de individuos, desde duendecillos hasta dragones y golems come rocas colosales. En fantasía, un mundo en el que todo lo que en algún momento un ser humano haya soñado, de seguro lo encontrarás allí, gobernado por la emperatriz infantil desde la Torre de Marfil, todo se encontraba en suma calma hasta que la nada llegó. Te sugerimos una obra increíble llamada La otra vuelta de tuerca es cuando los distintos países, empiezan a enviar a sus mensajeros, llevando la novedad desesperante sobre una clase de nada se llevó todo lo que en algún momento fue su lugar de vida. En el bosque de Aule, se encontraba perdido un fuego fauto que también iba de mensajero, súbitamente se encontró con otros 3 individuos diferentes a él, eran de otras etnias de la historia interminable. Consideremos esta ocasión extraña, puesto que no en todas las oportunidades en fantasía se tienen la posibilidad de hallar un grupo de seres con otros diferentes a sus etnias, comentando en suma calma, recurrentemente siempre han existido las guerras entre las etnias, no todas son distendidas. El fuego fauto, incierto por el repentino acercamiento, quienes estaban alrededor de una fogata, dejó el miedo y decidió presentarse. Su nombre era Blue, mensajero de Podre Pantano, iba con la misma misión que los otros 3, pedirle asiste para la emperatriz infantil. Cada uno describió lo que se encontraba pasando en su país, notando que la nada se encontraba en todas partes de fantasía. Juntos pero no revueltos, eligieron marcharse cuanto antes, gracias a que no podían aguardar más, la nada se expandía cada vez más. El Señor de las Moscas es la primera novela de William Golding. Volvemos al planeta real con Bastián, se encontraba sumido completamente en el nuevo libro que se encontraba leyendo, con la hora pisando sus talones para continuar a clases, no se preocupó en ir, decidió quedarse a continuar leyendo el libro que jamás se acabaría. Una semana después, el primero en llegar a la Torre de Marfil de los 3 individuos, fue el silfo nocturno colocado adjuntado con su murciélago. La Torre de Marfil, era la más alta de toda la historia interminable, contenía un riguroso jardín, semejante a una pequeña localidad pero en las alturas, notó asombrado que no eran los únicos que solicitaban a la emperatriz infantil, toda la torre se encontraba llena de los distintos mensajeros que habían enviado cada país de fantasía, aparentemente todos iban con la misma novedad, en busca de una solución. Pero para la desgracia de todos, la emperatriz infantil estaba muy enferma, no había cura viable que pudiera suministrarle ninguno de los médicos, ella no se encontraba utilizable para realizar acto de presencia en frente de todo el país, esto entristeció y preocupó a todos los mensajeros que habían sido enviados, sin embargo había una pequeña promesa para socorrer a Fantasía. Cairón, un centauro, el médico NR500, era el más destacable médico de todos, fue el último en hacerle un examen a la emperatriz infantil, pero no él logró contemplar qué era lo que le pasaba, por otro lado ella le sugirió que buscaran a un héroe de nombre Atreyu. Después de comentar con los otros médicos, Cairón zarpó al país Mar de Hierba, fue de forma directa al pueblo de los Pieles Verdes en busca de Atreyu. Al llegar, preguntó sobre aquel joven, le explicaron que se encontraba llevando a cabo su primera caza, tal acción lo convertiría por último en un hombre, su regreso sería dentro de una semana, esto alarmó a Cairón por consiguiente, pidió que lo buscaran rápidamente, puesto que verdaderamente era urgente que estuviera allí, después de todo lo mencionado, fue a tomar un descanso. Te sugerimos una novela negra llamada El Club Dumas se despertó desorientado, rápidamente recordó dónde se encontraba, súbitamente entró un joven de unos 10 años. Se presentó frente a Cairón, diciendo que él era Atreyu, Cairón dudó un instante, analizando la misión que le tenía aquel chico, le resultó irrealizable de que ese niño fuera con la aptitud de encontrar lo que la emperatriz había pedido, por otro lado el niño aceptó cumplir misión que se les encontraba encargando. Atreyu tomó su leal caballo y amigo muy parlachín, llamado Artax, encaminándose para cumplir su misión.
Hasta el día de hoy, al otro lado de Fantasía, sucedió algo que completamente nadie logró ver. En las sombras y oscuridad del páramo se formó un ser de 4 patas, nada de lo que se vislumbraba se encontraba completamente formado, pero soltó un aullido muy alucinante en la historia interminable. Olfateó al aire, y comenzó a ir en la misma dirección donde Atreyu iba. Otra vez Bastián se ve interrumpido en su lectura. La hora del recreo había comenzado, senderó un poco estirando sus piernas, fue un rato a gimnasio, se subió al potro de gimnasia e idealizó que él era Atreyu, comenzó a gritar dándole órdenes a Atrax, después se bajó avergonzado por si alguien lo llegase a contemplar. Después del acercamiento que tuvo Atreyu con Cairón, este se encargó de explicarles a todo su pueblo sobre la misión que se le fue brindada. El niño a lo largo de su riguroso viaje, cada que se disponía a reposar, soñaba con que cazaba aquel búfalo purpúreo y cuando se encontraba próximo de disparar con su flecha, jamás podía soltarla, se despertaba, airado, sin contemplar por qué se repetía tanto ese mismo búfalo. Después de 7 días cabalgando, se topó con 3 trolls, los pobres habían quedado deformes por la nada, le señalaron dónde se encontraba. Atreyu al notar todo lo que aconteció, salió despavorido por el lado opuesto al que había estado viajando por días. Otra vez volvió a soñar con el mismo búfalo purpúreo, le mencionó que tenía que continuar a la montaña de Cuerno a contemplar a la vetusta Morla. Sin novedades de Urbe es una atrayente novela redactada por Eduardo Mendoza. Atreyu se despertó, montó su caballo Atrax y retomó su sendero en el cada que avanzaba todo se hacía más oscuro. Cuando pasaron por el pantano de la tristeza, Atrax se deprimió tanto que terminó hundido. En cambio Atreyu, más allá de que su amigo yace muerto, tuvo fortalezas para seguir su sendero. Cuando llegó al fin a la montaña de Cuerno, no se alegró, entonces fue en busca de la vetusta Morla. Al hallarla, le cuestionó sobre a quién debería ver, esta le contestó en el oráculo del sur, Uyulala. Bastián se dedicó a faltar a todas las clases, manteniendo la lectura, tenía deseos de asistir a Atreyu, veía las cosas tan sencillos. Quiso avisarle sobre aquel ser de las sombras que le tenía una persecución, pero sin más que realizar, tan solo se posibilita continuar leyendo. Después de pasar por distintos países, adversidades, realizar distintos tipos de amigos, estudiar sobre lo que no sabía, transformarse en un aventurero con espíritu guerrero. Por último está cara a cara con Mork, el hombre lobo que se formó de las tinieblas, era él quien había seguido a Atreyu a lo largo de todo su viaje. El joven atrayente quiso contemplar quién era y por qué se encontraba allí. Mork se encontraba próximo de fallecer, le preguntó quién era él, porque el joven respondió nadie. Entonces Gmord le explicó que se encontraba tras la casa de alguien llamado Atreyu y que tenía que matarlo. El joven se alejó, se armó de valentía revelándole su verídica identidad al mencionarle yo soy Atreyu. Por consiguiente, bajo el fuerte estruendo que provocó la risa de Gmord, terminó muriendo así. Atreyu se acercó a Gmord y le acarició su piel negra. De imprevisto su última acción fue descubrir sus dientes encima de las piernas de Atreyu, atrapándolo. Pasó un riguroso tiempo, el joven llamaba con todas sus fuerzas a todos sus amigos, de hecho su caballo Atrax ya muerto. Sin imaginarlo a su salve llegó Fujur, el dragón blanco que el joven salvó una vez. En este exacto momento lo libera de las mandíbulas de Gmord. A Bastián, se le apareció la emperatriz infantil. Asombrado, tuvo temor, no era su imaginación, se encontraba frente al tan palpable con más datos a como la veía al leer el libro. En el laberinto de la torre de marfil se visualizaba que ya la nada comenzaba a irrumpir el sitio. Atreyu, después de haber hecho todo lo viable, fue a la torre a reunirse con la emperatriz. El cementerio de los libros olvidados es un cuento increíble muy sugerido para ti. Confesó que se encontraba temeroso de haberla decepcionado y no poder encontrar nada, pero la emperatriz lo calmó diciéndole que había hecho todo lo que se encontraba a su alcance y se encontraba satisfecha con su tarea. Le mencionó que el Salvador se encontraba tan cerca que solo lo separaba un muro transparente. Cuando la emperatriz comenzó a comentar de aquel Salvador, Bastián sintió que ella se encontraba refiriendo a él. Inesperadamente la emperatriz infantil, logró acto de presencia en la cabeza de Bastián, quien se sentía confundido. Gracias a que él no sabía cómo ingresar a Fantasía, la emperatriz le respondió que solo debería pronunciar su verdadero nombre y él entraría allí.
Después de buscar la manera, se decidió y llamó en la hija de la luna, transportándose así a Fantasía. Exploró en su integridad a Fantasía, dándose a contemplar con todo el que allí estuviera, revelando que él era el salvador que esperaban. La emperatriz desapareció, Bastián se peleó con Atreyu, lo acusó de ladrón, lo desterró con Fujur, aún sin contemplar de la emperatriz, notificaron a Bastián que era el sustituto de ella, quien podría llevar a cabo y eliminar todo lo que fuese de su antojo. Cuando llegó a la Torre de Marfil, todos los que estaban allí lo han recibido y quisieron coronarlo, pero Bastián decidió ser coronado 77 días después. En tanto que los días pasaban, Bastián no hacía nada más que desear cada noche que la hija de la luna regresara. El día de la coronación llegó, con un ejército que Atreyu había desarrollado, declarando la guerra a Bastián para que le diera la alhaja. Pero Bastián se negó y se enfrentó con los soldados frente al ejército que había desarrollado Atreyu. Comenzó una guerra terrible, duró todo un día. Al llegar la noche Bastián fue en busca de Atreyu para confrontar frente a frente. A lo largo de su pelea, Bastián terminó lastimando dificultosamente a Atreyu, quien cayó desmayado de la muralla y antes de chocar con el suelo Fujur lo tomó y se lo llevó. Antes de llegar a la Torre de Marfil, Bastián con los pocos compañeros de guerra que le quedaban, se percataron que la torre se encontraba derrumbando. Con toda la furia Bastián gritó a los cuatro vientos que iría en búsqueda de Atreyu, tomó un caballo y salió con su ejército. Pasó por varios hechos, esto le sirvió para sospechar realmente lo que había hecho a lo largo de todo su sendero en Fantasía. Enterró su espada en una piedra, declaró que quien la desenterrara le diera un mejor uso del que él le dio, puesto que con esa misma él había hecho muy daño a quien quería. Navegó con 3 hombres en un barco en el transcurso de un riguroso tiempo. Al llegar al otro lado del mar, siguió su sendero a la casa de cambio donde vivía Doña Yuola. Ella emite muy amor para sugerir. Bastián habló con ella sobre cómo podría salir de Fantasía. Ella le indicó que debía llegar hasta las fronteras de Fantasía, allí encontrará a la fuente donde corre el agua de vida. Al día siguiente llegó el invierno, marchitando completamente a Doña Yuola. En esta situación Bastián retomó su sendero más allá de que la nieve le llegaba hasta las rodillas. En este exacto momento iba hacia aquella fuente, quería regresar a su lugar de vida. Perdiendo la memoria de lo que algún día fue, pasaban las horas y los días en los que Bastián seguía caminando. Llegó a la cabaña del ciego Yor, se dispuso a asistirlo a recobrar y acordarse su crónica. Han comenzado a buscar imágenes en la pared de la mina, por lo menos una imagen salvaría los recuerdos, la vida de este chico. Hasta que al fin, después de numerosas semanas, brindaron con una imagen. Era la de su padre llevando a cabo un trabajo en su taller. Se lo ha dicho a Yor e instantáneamente tomó su sendero otra vez. Para su desgracia acabaron encontrándolo los Schlavufos. Querían que Bastián lo regresara a su vieja vida, pero este se negó. Entonces eligieron que no lo dejarían pacíficamente, tratando llevárselo por los aires. Súbitamente una despacio campana sonó entre aquel invierno. Los Schlavufos se desaparecieron, dejando caer a Bastián, quien por el momento no recordaba ni su nombre, aún sostenida lo que le quedaba de la imagen que había encontrado en la mina de Yor. Alzó la visión observando que fue lo que espantó a los Schlavufos. Iban en su dirección, un ser muy grande y el otro que iba de su lado se veía pequeño. Eran Atreyu y Fujur. Si te agradan los ensayos te sugerimos extensamente una obra llamada Capitana la Triste y a los dos cerca. Por último, Bastián tomó a Aurin y se lo quitó, poniendo la alhaja en el suelo entre Atreyu y él. Salió un resplandor que les provocó cerrar sus ojos. Cuando los abrieron estaban en un salón, donde habían 2 serpientes, una negra y la otra blanca, una mordiendo la cola de la otra, realizando una clase de círculo que ellas protegían. Dentro se encontraba el agua de vida. Después de que las aguas cuestionaran el nombre de cada uno, se preocuparon al notar que Bastián no hablaba, puesto que así no podría beber el agua de vida. Atreyu se ofreció a explicarles que él por el momento no poseía recuerdos. Sin lugar a dudas Atreyu se ofreció en responder por él. Las aguas aceptaron. Mientras se acercaban, Bastián de a poco iba recuperando sus recuerdos, hasta que por fin estuvo frente a las aguas. Bastián no dudó en lanzarse dentro de esta y saciar su sed. Intentó abrir la puerta que lo devolvería a su mundo, pero esta no abría.
Las aguas le propusieron a Bastián a contar todas las historias que emprendimiento aquella vez donde todos querían escuchar historias recientes, Ateryu lo ayudó y juntos así lograron que Bastián lograra abrir la puerta. Los dos se despidieron, y el joven que en algún momento fue el Salvador volvió. Al regresar, se encontraba en su colegio, salió por una de las ventanas y salió corriendo a su casa. Allí se encontraba su padre, muy preocupado. Bastián le contó todo a su padre, después fue a la librería a explicarle al dueño que había perdido el libro, pero los dos tuvieron una popularizada conversación sobre fantasía puesto que él también llegó a ir. Le mencionó que cuando desee podía volver allí. Bastián tan solo salió a su casa.